Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Fiorella? A ver cuántos somos. Bueno, esperamos un ratito más. ¿Qué tal, Fiorella? Contame, ¿ya han tenido clases? Sí, ya tuvimos clases, tuvimos el día 4 y después Rotonda subió una clase inaugural para que nosotros podamos verla. Perfecto. ¿Y cuántos alumnos son? A ver, bueno, vamos a esperar unos minutitos y a las 8 en punto comenzamos. Ah, 10. Discúlpame, Perfecto. No, estaba está bien, viendo... yo leo en el chat. Ah, ya... 10 o 12, perfecto. Bueno, empezamos a las 8 y bueno, ahí me presento para todos. Así que yo calculo que a las 8 la gente del centro de estudiantes lo va a empezar a grabar para después subirlo. Bueno, qué modalidad extraña, nueva, pero sirve. ¿Ya has cursado por este medio, Fiorella? Esa es la única que veo, por eso te hablo a vos. Ay, sí, ya cursé todo el año pasado. Está bien. ¿Y te sirvió? ¿Fue positivo? Em, sí, me sirvió, por lo menos a mí me gustó, quizás un poquito más estresante, quizás por el hecho de estar encerrada, pero no lo comparo con las clases presenciales porque no es lo mismo estar compartiendo con los compañeros en persona o con los profesores. Me gusta mucho más presencial. Sí, a mí también. Es más fácil, es más directo. Hola Carolina, se sumó Hola, Carolina. buenos días. Estás trabajando, veo. Sí, estoy en el trabajo, así que por ahí me desconecto. Pero acá es tranquilo en mi ciudad, en General Madariaga, entonces puedo hacer... Ah, en eh, Madariaga, qué lindo. sí. Y pasa mucha gente, ¿no? ¿O está tranquilo por ahora? Y está tranquilo. Toda la gente en esta época se va a trabajar a Pinamar, que está acá a 27 kilómetros, o a la playa, y entonces acá en la ciudad queda un poco menos de gente. Sí. Sí, conozco. Así que bueno, ya podemos empezar. Faltan algunos alumnos, pero la verdad es que este horario, por esta modalidad, me parece que hay que respetarlo porque lo que tenemos hoy para ver, ustedes tienen el cronograma, yo me ciño el cronograma, hasta en el mismo orden se los doy, para que esto, bueno, para los que cuando quede grabado, las personas que no lo puedan ver o lo que estudien, les sirva como guía. Y la verdad que lo que vamos a ver hoy, que es capacidad sucesoria, vocación sucesoria, indignidad y sucesión ad intestato, es un contenido bastante extenso. Así que, si les parece, ya empezamos con 6 participantes. Bueno, ahora sí me presento. Mi nombre es Martín Pagni, yo soy escribano público. Doy clases en esta casa desde hace ya 25 años, en otras materias. Hace ya un tiempo me asignaron a esta cátedra con mucho honor. Les digo que bueno, este plan nuevo que tiene dividido el seminario o la materia en familia y sucesiones hace que podamos compartir este verano. Conmigo van a tener 5 o 6 clases los días lunes.
los temas que están en el cronograma. Hoy empezamos con capacidad para suceder y vocación sucesoria, que son 2 requisitos. Yo quiero, como corolario, empezar a decirles que si ustedes pueden, tanto Fiorella, que es la única cara que veo, como los que están en sus casas, tener el Código Civil y Comercial en la mano, nosotros lo vamos a usar porque vamos a empezar a pasear por este libro quinto por diferentes artículos. Esta reforma que sufrimos hace 5 años, que la verdad tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, lo que sí tiene de muy bueno es la metodología que le puso al código. Tenemos 2 anexos, y el segundo anexo tiene 6 libros. Nosotros vamos a estar este bimestre navegando las aguas del libro quinto. Si ustedes se van al libro quinto, que empieza en el artículo 2277, y leemos el título, este libro quinto trata la transmisión de derechos por causa de muerte. Transmisión de derechos por causa de muerte. O sea, cómo ese patrimonio del causante se transmite a las personas. Entonces empezamos, ahora después vamos a dejar el 2277 para la parte de la sucesión al intestato. El programa nos pide qué es la capacidad para suceder y la vocación sucesoria. Y yo les tengo que decir que estos son 2 requisitos. Ustedes saben, porque lo vieron en Civil 1, que la capacidad es una aptitud que tienen las personas humanas o jurídicas para realizar determinados actos. En este caso, en este libro quinto, la capacidad para suceder es la aptitud que tienen las personas humanas o jurídicas para recibir una herencia o la posibilidad de ser el sucesor de un difunto. La vocación sucesoria es un llamamiento. Esta palabra ustedes la van a leer y la van a escuchar, y la vocación es el llamamiento a la herencia, que puede ser de 2 maneras: por el parentesco que tenga la persona con el causante, o por la voluntad del testador. Entonces acá tenemos un llamamiento legal y un llamamiento voluntario. El Código Civil y Comercial de la Nación, que tengo acá en la mano, cambia el paradigma que teníamos en el Código Civil de Vélez con relación a la capacidad de las personas. Establece, o sea, lo cambia totalmente. Teníamos un régimen con personas capaces o incapaces, y hoy tenemos desde ya hace 5 años un régimen de capacidad de ejercicio, donde esa capacidad es progresiva, se va adquiriendo o se va limitando, y en un caso o en el otro vamos a tener diferentes personas que ayudan al ejercicio de esa capacidad. Mientras son personas menores de edad, van a ser los tutores, y con las personas mayores de edad van a ser los apoyos que van a poder realizar determinados actos. Este es todo un ejercicio de derechos totalmente ayornado a la modernidad y a la realidad y a la Constitución de 1994 y al reconocimiento de pactos y tratados internacionales. Así que con relación a esta capacidad y al ejercicio de esta capacidad por medio de apoyos, tiene a veces estas restricciones que están relacionadas con la salud mental, basada en estos pactos de derechos humanos, a la protección de los derechos del niño, niña o adolescente, a la protección de las personas vulnerables y especialmente a los ancianos. Entonces lo que tenemos que recordar es que la regla siempre es la capacidad de ejercicio o la limitación de esta capacidad para ser ejercida por medio de apoyos. En consecuencia, la capacidad para recibir una sucesión, o sea, el sujeto pasivo de la transmisión hereditaria, requiere que debe existir al momento del fallecimiento, con lo que ahora vamos a ver. Y este llamamiento
esta es la capacidad, y el llamamiento, o sea, la vocación, no debe ser contrariado de ninguna manera. ¿Qué personas pueden suceder? Yo acá les voy a decir, por favor, yo se los voy a leer. Iba a decir, bueno, pensé que se iban a conectar más y que íbamos a poder jugar un ratito leyendo algunos artículos, pero por ahí va a ser más difícil. Ahí ya estamos los 12. Yo les voy a pedir que vayan anotando por ahí en el programa los artículos que vamos a ir viendo para cuando tengan que estudiar. El artículo 2277 habla de la apertura de la sucesión. Y dice, la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de la herencia a las personas llamadas a sucederle por testamento o por ley. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por ley. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por el fallecimiento. Lo que aquí me interesa en qué personas pueden suceder son las que del 2277, que nos marca la cancha, nos vamos a ir al 2337. El 2337, acá está, habla de la investidura de la calidad de heredero. Dice, si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido en su calidad de tal desde el día de la muerte del causante sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia, puede ejercer todas las acciones. Entonces, el juego de estos dos artículos, ¿qué nos dicen? Que desde el mismo momento en que se produce el hecho jurídico de la muerte de una persona, esa investidura legal, ese llamamiento, hace que comparezca, o sea, que vengan todos a suceder, aunque no sepan de la muerte de esta persona. Esto se llamaba en Vélez, acá lo tenemos expresamente en un artículo, teoría de la ficción. Es un llamamiento que de pleno derecho y desde el mismo momento en que se produce el fallecimiento de una persona, estas personas que tienen este llamamiento lo adquieren de pleno derecho en ese mismo momento, aunque todavía no se hubieran ni enterado de la muerte del causante. El 2279 nos dice qué personas pueden suceder. Y dice que pueden suceder al causante las personas humanas existentes al momento de la muerte, las concebidas en ese momento y que nazcan con vida. Este inciso B es la condición resolutoria que teníamos en Vélez en el artículo 70. No solo que existan, que nazcan, sino que nazcan con vida. Y las nacidas después de la muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida con los requisitos previstos del artículo 561, que son las formalidades como para prestar ese consentimiento en las personas por medio de estas técnicas. Y el inciso D dice, las personas jurídicas existentes al tiempo de la muerte y las fundaciones creadas por testamento. Entonces, tenemos personas humanas, personas jurídicas, personas que nazcan con vida, personas que nazcan con técnicas de reproducción humana asistida en los términos del 561, que las invito después a que lo lean. Entonces seguimos diciendo que esta vocación, este llamamiento, tiene dos fuentes. Una fuente legal, que es legítima y es de orden público, que es la que la ley difiere, y otra que es voluntaria, que es el testamento. Es la voluntad de una persona que dice a él quién y de qué manera lo van a suceder. Todas estas normas son de orden público, así que bueno, nosotros en el desarrollo de estas clases vamos a ver, que me toca a mí la semana que viene, esos límites que son la legítima hereditaria y decir, bueno,
Este es un orden público que está fuera sobre qué puede decidir el testador o cuándo puede decidir totalmente de toda su futura, de lo que va a dejar en la herencia. Entonces, el llamamiento la vocación sucesoria, dijimos, es el llamamiento a un sucesor en una sucesión determinada. Y esto es una posibilidad, porque este llamamiento, ¿cuándo va a existir? Cuando la persona muera. Cuando se produce este hecho jurídico, ahí es cuando este llamamiento va a tener total eficacia. Y este llamamiento tiene órdenes. Estos órdenes, o sea, muere una persona, todos vienen a la sucesión, son llamados todos a la sucesión, y en principio sí, son llamados todos, pero de manera ordenada. En este orden, primero va a haber un orden de prelación. El primer orden siempre van a ser los descendientes. El segundo orden, si no hay descendientes, van a ser los ascendientes. Y el tercer orden van a ser los colaterales. Si no hay descendientes, no hay ascendientes, vamos a ir hacia los hermanos, hacia los colaterales. Estos órdenes, unos excluyen a los otros y siempre concurren con el cónyuge. Entonces, por ahí, a la muerte de una persona, primero vamos a ver si tiene hijos. Si tiene hijos, estos hijos van a concurrir con su cónyuge. Si esta persona no tiene hijos, vamos a ir en línea ascendente hacia sus padres. Si tiene cónyuge, los padres o los progenitores van a concurrir con el cónyuge. Si no tiene descendientes ni ascendientes, si tiene cónyuge, lo va a heredar solo el cónyuge. Y si no tiene ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, los colaterales. Estos son los órdenes y estas son las prelaciones. Cada orden excluye al siguiente. Y dentro de cada orden, el pariente más cercano excluye al pariente más lejano. Es simultánea en todos los sucesibles y este llamamiento puede ser de manera actual o eventual. ¿Qué significa esto? Producida la muerte de una persona, puede ser que esta persona tenga 2 hijos. Pedro y Diego. Esos son llamados a suceder, pero Pedro, por la razón que sea, puede renunciar a la herencia. Y Diego va a crecer en la parte que Pedro no quiso o no pudo heredar. Esto se los digo ahora, aunque lo vamos a repetir al final, para que podamos entender todo lo que sigue en esta conversación. Profesor, yo tengo una Sí. pregunta. ¿El causante mediante testamento puede decir que en caso de, por ejemplo, de que un descendiente, uno de sus hijos, renuncie a la herencia, el otro no pueda acrecer? Sí. Eso lo puede hacer. Okay. Él lo puede. O sea, este es el llamamiento por ley. O sea, tenemos una legítima. Pero por ahí en el testamento, una persona que no tiene descendientes puede decir: hola Pilar, ¿cómo andás? Una persona puede decir, por ejemplo, instituyo como universal heredero a mi sobrino Juan. Y para el caso que él no pueda o no quiera, lo instituyo a Pedro. Esto es muy común. Esto se llama derecho de acrecer y lo podemos establecer en la misma escritura del testamento, en el testamento. Lo que no podemos, y se llama sustitución, porque puede ser que la persona que nosotros designemos fallezca antes que nosotros, entonces podemos decir: instituimos herederos a Pedro y para el caso que no pueda o no quiera, porque se murió o porque no le interesa, a X. Esta sustitución no es la sustitución fideicomisaria que van a ver, porque el
testador no puede instituir heredero al heredero, no puede decir, por ejemplo, instituyo heredero a Pedro, y cuando Pedro muera, instituyo heredero al vecino de acá a la vuelta. Eso está prohibido, esta sustitución fideicomisaria estaba prohibida desde Roma, y también la tenemos prohibida en un artículo específico que lo van a ver cuando veamos testamento. Pero bueno, este llamamiento debe ser eficaz y debe subsistir a la apertura y no debe ser contrariado. ¿Cuáles son los casos en los que se puede contrariar este llamamiento? Se puede contrariar en 3 supuestos. Por el artículo 2301, que es cuando una persona renuncia a la herencia, expresamente. La renuncia a la herencia es todo un procedimiento, porque para renunciar, la persona llamada a esta herencia no debe estar inhibido, porque no podemos decir, bueno, yo renuncio porque le debo a X. Entonces, en caso de que esta renuncia sea efectiva, yo dejo de tener un patrimonio y dejo de cubrir ustedes saben que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, entonces el acreedor puede decir, no, no renuncies, porque yo necesito que vos adquieras esos bienes para pagar mi deuda. Entonces tenemos un llamamiento que es por el sucesible, o sea, cuando se renuncia, existe esta contrariedad por voluntad del sucesible, es la renuncia. Cuando es por sentencia judicial, que es lo que vamos a ver ahora, el 2281, y son todas las causas de indignidad, que necesitamos una sentencia judicial que diga, usted, por sus actos reprochables, no va a heredar como una pena al causante en virtud de que no lo atendió, de que atentó contra su vida, de que, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos otras contradicciones, serían, que es cuando es por disposición legal. Tenemos por voluntad del heredero, por sentencia judicial, cuando existe un acto reprochable, o cuando existe una norma jurídica que dice que esa persona no lo va a heredar, como por ejemplo el caso de divorcio. Cuando hubo un divorcio o cuando todavía están casados, pero es público y notorio que no existe una voluntad de convivencia, va a ser las disposiciones de la ley quienes excluyen y fulminen, como dicen los libros, esa posibilidad. Otras causas limitativas que contrarían esta vocación hereditaria las encontramos en el 2482. Ustedes vayan anotando, que son las inhabilidades para suceder por testamento. ¿Quiénes no pueden suceder por testamento? Los tutores y curadores de sus pupilos, el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento, los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su última enfermedad, por una captación de voluntad, puede ser. Entonces, estas causas limitativas que contrarían la vocación hereditaria, aunque sea en parte, tenemos las causas del 2482 y la sanción en el 2483 que dice: las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden suceder por testamento son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas. Se reputan tales, sin admitir prueba en contrario, los ascendientes, los descendientes y el cónyuge conviviente de las personas, de la persona impedida de suceder, o sea, los del 2482. Entonces tenemos, repasemos, a este llamamiento se puede renunciar, puede haber una sentencia judicial que lo prohíba, que son las causas de indignidad que ahora vamos a ver. Puede ser que exista una disposición legal que impida que acceda a este llamamiento, o pueden ser las
causas limitativas de las inhabilidades para suceder por testamento y las sanciones que la ley establece. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, ahora vamos a ver, vamos a seguir paseando por el código y nos vamos al 2281. Son poquitos artículos, pero son muy importantes. Porque dentro de este llamamiento vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué es la indignidad? Si estuviéramos presencialmente, ustedes me dirían qué les parece a ustedes que es la indignidad. Yo ahora les voy a contar que en el Código de Vélez existían dos institutos separados, que eran la desheredación y la indignidad. Ustedes van a haber escuchado muchas veces cuando dicen, uy, portate así, te van a desheredar. Bueno, esta figura de la desheredación ya no existe más desde el 1 de agosto del 2015. El legislador la sacó del código, Vélez la regulaba, y en realidad estas figuras de la indignidad y la desheredación, que en realidad tienen como causa común, que es ante hechos de una gravedad extrema, existe una sanción privada donde se excluye al heredero o a la persona con vocación que la realizó. No sé si me explico. Por ejemplo, las causales de desheredación, que eran taxativas en el Código de Vélez, que era haber intentado o haber atentado contra la vida del causante, haber ejercido actos de sevicia, decía Vélez, que era maldad manifiesta, algo terrible, era el mismo futuro causante, la persona perjudicada, quien por medio de un testamento desheredaba a este heredero que no se lo merecía. O sea, era una pena o una sanción privada por actos reprochables. Hasta acá vamos bien. La indignidad era similar, pero eran institutos separados. El legislador en el anteproyecto establece que esta desheredación no tiene razón de ser en virtud de los muy pero muy poquitos casos que hubo jurisprudencialmente como para decir vamos a mantener un instituto que realmente no se utiliza. Lo mismo va a pasar cuando veamos testamento con el testamento cerrado, que fue una de las formas de testar que no se utilizaba y ya no la tenemos en nuestra legislación. Entonces, esta era una sanción civil que consistía en la privación de los derechos sucesorios. Eran penas privadas que podían ser dejadas sin efecto solamente por la voluntad del ofendido. Y la diferencia entre la desheredación y la indignidad, hoy solo mantenemos la indignidad, es el legitimario activo. En la desheredación yo les dije que la persona que podía solicitar el cumplimiento de esta sanción era el causante, o sea, la persona ofendida. Mientras que en la indignidad, primero tenemos que esperar a que fallezca esta persona y van a ser los coherederos o las demás personas que tengan vocación sucesoria quienes planteen la acción. ¿Me siguen? O sea, patea la pelota y el que va a tener que salir a pelearse con sus hermanos para decirle, vos no le llevaste a papá, no lo atendiste, no pagaste el hogar, no hiciste esto, lo otro, lo demás allá, van a ser los coherederos. Cuando en la desheredación el que lo hacía era el ofendido, que después fallece. Entonces, yo, como no tenemos mucho tiempo, les voy a pedir que ustedes lean el 2281, que dice, son indignos de suceder los autores, cómplices o partícipes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad
o la propiedad del causante o de los descendientes, ascendientes, cónyuges, convivientes o hermanos, esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la de la pena. Otro inciso es los que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria, los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante dentro del mes de ocurrida, excepto que antes de este término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio, los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante alimentos debidos o los que hayan recogido en establecimientos o no lo hayan recogido en establecimientos adecuados y no podían valerse por sí mismo, el padre extramatrimonial al que no haya reconocido voluntariamente, el padre o la madre del causante que haya sido privado de responsabilidad parental, los que hayan incurrido en las demás causales. Esto no es taxativo. Esto es lo que nos dice la ley. Hola, Gabriela. Y en todos los supuestos enunciados basta la prueba de que el indigno le es imputable el hecho lesivo sin necesidad de condena penal. Por eso yo les dije hace un ratito que esta es una condena civil, que es una cuestión de prueba, que pone como legitimado activo al coheredero, y que va a ser decidido judicialmente por medio de una sentencia. El 2282 establece el perdón de la indignidad y dice: el perdón del causante hace cesar la indignidad. El testamento en que se beneficia el indigno posterior a los hechos de indignidad comporta el perdón, excepto que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por el testador. Miren qué hermosas cuestiones de prueba. Pero lo más importante que quiero que ustedes sepan es el plazo para el ejercicio de la acción, porque esto sí cambió. Y desde el 2277, que es el primer artículo y para mí es fundamental porque marca la cancha de todo este libro quinto, que dice la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia, es ese momento el que comienzan a regir los plazos. Y acá tenemos el artículo 2284 que dice: caduca el derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso de 3 años desde la apertura de la sucesión y el legatario indigno por igual plazo desde la entrega del legado. Entonces, cuando vemos apertura de la sucesión, no pensemos en el acto procesal de la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión es la muerte de la persona. ¿Estamos? Bueno. Entonces yo les voy a pedir después, cuando ustedes estudien, que lean detenidamente estos artículos que yo les voy marcando para, bueno, poder complementarlo con otros libros del texto. Y ahora sí, nos vamos a ir al último punto del programa, de esta clase que nos toca hoy, que es la sucesión intestada. ¿Qué es la sucesión? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Gabriela. Con respecto al indigno, ¿no? Que es llamado a suceder cuando muere el causante, los herederos lo denuncian, o sea, lo exponen, que él es indigno para suceder. En este caso, cuando se declara su hijo, por ejemplo, si el indigno tiene un hijo, esa persona no iría a sucederle, como él es indigno, ¿no le sucederían sus hijos? No tenés derecho de representación. Ah, perfecto, perfecto. La representación es solo para el fallecimiento. Acá
es una sanción. Es una sanción de tal magnitud que la crítica que hace la doctrina es que pone al coheredero a decirle al hermano que no se ocupó del padre. Cuando antes era el padre el que le decía al hijo, no te ocupaste de mí, por lo tanto... Bueno, en realidad el no te ocupaste de mí es muy subjetivo. Las causas de desheredación de Vélez eran tremendas. Era que haya atentado contra la vida o que haya ejercido actos de maldad manifiesta. Pero estamos hablando de un código decimonónico que viene de la legislación francesa, donde a nadie se le ocurría que una persona mayor no iba a vivir con sus hijos, porque vivían, o por ahí no llegaban a ser tan mayores. Hoy tenemos a la gente grande, vulnerable y anciana en lugares aptos para que puedan vivir, pero hay muchos hijos que no es que no paguen o no lleven los remedios o no lleven los pañales, sino simplemente que los ignoran, no los llaman, los desatienden. Y eso es una causal de sufrimiento o cargos que se hacen determinados hermanos y no otros. O sea, todo lo que nosotros vemos en lo que ocurre en el desarrollo de la vida cotidiana, lo tenemos acá regulado. Es difícil, es una cuestión de prueba, a veces ponen esta situación a coherederos, a decirle, mira flaco, vos no lo heredás a papá porque no lo atendiste, etcétera, etcétera. Y eso hay que probarlo. Y a veces puede ser difícil, pero esa es la función de los abogados y de los juzgados que pueden aceptar este tipo de prueba, y bueno, eso hoy está ampliamente regulado, pero lo que me pareció muy interesante es el perdón y el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción. Tenemos plazos muy cortitos, así que ojo. Bueno, en la sucesión intestada, ahora sí, nos vamos al 2277, a la transmisión de derechos por causa de muerte, que es todo el desarrollo de este libro quinto. En nuestro régimen jurídico en Argentina, solamente se regula como régimen sucesorio el que se llama legal o ab intestato y el testamentario. El ab intestato significa sin testamento. Entonces tenemos las sucesiones sin testamento y con testamento. Se excluye en este régimen legal, en el Código Civil y Comercial, como también lo hizo Vélez Sarsfield, se excluye del régimen sucesorio la sucesión, el sucesorio por contratos, la contractual, donde se podían ejercer, se podían establecer contratos para suceder. Eso está prohibido, o sea, no es parte de nuestra legislación. Pero este libro quinto habla de la transmisión de estos derechos, y dentro del régimen en la sucesión intestada o ab intestato, que es la que nos toca hoy a nosotros, tenemos como concepto que la sucesión intestada es aquella deferida por la ley sin la intervención de la voluntad del causante, expresada en un testamento válido. ¿Está? Entonces, acá este llamamiento es el que establece la ley. No un acto voluntario del causante que va a ser la sucesión testamentaria, que creo que es la que van a ver mañana. Entonces, esta vocación es determinada por la ley. Dijimos que ab intestato significa sin testamento, y es supletoria de la existencia del testamento. Entonces, estamos viendo esta sucesión intestada o ab intestato como un régimen supletorio. A diferencia de Roma, en nuestro régimen sucesorio, la gente puede tener parte de la sucesión testamentaria y parte de la sucesión intestada. Estos regímenes coexisten. En Roma no se concebía, era de una manera o de otra.
Hoy nosotros pensemos, podemos tener un legado particular hecho en un testamento, donde una persona, yo lo hice hace muchos años, que eran esas historias del libro de Civil 1, una señora lega un bien determinado, que era su casa de vacaciones en Mar del Plata, a uno de sus nietos. Puede estar viva una señora de Santa Fe, que tiene campos, etc., y una casa en Mar del Plata donde toda su vida vino de vacaciones. El único nieto que se subía al auto y la traía en diciembre y la venía a buscar en marzo, era el que se ocupaba de ella, fue al que ella le lega esta casa. Esta casa no afectaba a la legítima de ninguna manera porque tenían bienes de mayor magnitud. Entonces, acá tenemos un legado particular. Ella dispuso de un inmueble a favor de una persona, acto voluntario, en un testamento. El día que esta señora fallezca, todos sus bienes se van a deferir legalmente a favor de todos sus hijos y va a haber un legado particular a favor de un nieto, que no puede vulnerar la legítima hereditaria. En este caso es del 1/3, del 33%, pero eso ya lo vamos a ver. Entonces, en Roma no se podía morir mitad testado, mitad intestado, pero en nuestra legislación podemos tener una sucesión testamentaria. A la apertura del testamento se va a determinar de que una parte se va a deferir por testamento y otra parte se va a deferir por ley, así que va a ser testamentaria y intestada. Entonces, desde que yo empecé a hablar de la capacidad o de la vocación, con relación a la capacidad, lean bien después el 2279 de qué personas pueden suceder. Yo les estuve diciendo todo el tiempo a quién llama la ley. O sea, este llamamiento legal. ¿A quién llama? Entonces, como para poder contestar a quién llama la ley, yo los invito a que nos mudemos al 2424. El 2424, bueno, sucesión intestada, acá empezamos con todo el orden público, y esto es interesante, total tenemos unos minutos. Vélez Sarsfield establecía, y todo el código de Vélez, un orden público más fuerte que la voluntad de las personas. Este código, no es el código, sino que es la conclusión de la evolución de la doctrina y de la jurisprudencia, le da más ímpetu a la autonomía de la voluntad. Esto lo vemos en este libro quinto, lo vamos a ver en este libro quinto relacionado con contratos, por ejemplo el artículo 1010, que es los protocolos familiares, los pactos que siempre estuvieron prohibidos de herencia futura. En el artículo 1010, segunda parte, tenemos permitidos pactos de herencia futura en determinadas situaciones. Entonces vamos viendo cómo la autonomía de la voluntad va tomando fuerza en un régimen de un orden público tan estricto. El 2424, y esto sí es orden público, dice, heredero legítimo. Y acá también tenemos que empezar a tener, ustedes ya lo tienen porque empezaron con este código. Lo que antes llamamos heredero forzoso, y lo van a ver en muchos libros, hoy se llama heredero legítimo. No legitimario, legítimo. Así que cuando vean heredero forzoso, ustedes saben que es el legítimo, según la época del autor que haya escrito el libro por el que estudien. Y el legítimo es diferente al legitimario, no son lo mismo. El legitimario sería el no forzoso, el colateral. Entonces, para no hacernos lío, cuando ustedes lean y estudien por lo más moderno, estudien por el código, sepan que el heredero legítimo, si bien es el ex forzoso,
no es lo mismo, porque el régimen ya no lo dice como forzoso. Dice 24-24 heredero legítimo. Las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del causante, a sus ascendientes, al cónyuge supértite y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este código. Entonces volvemos al principio. ¿Cómo es el llamamiento? En la sucesión intestada. Siempre va a ser por prelación, órdenes, descendiente, ascendiente, colateral. Siempre concurre el ascendiente y el descendiente con el cónyuge. Uno excluye al otro. La última parte del 24-24, anoten, vean el 24-41, dice, a falta de herederos, los bienes corresponden al Estado Nacional, Provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el lugar en que estén situados. Entonces, el 2441 establece el régimen de la herencia vacante. Cuando no existe estos herederos legítimos, esa herencia va a ser vacante y va a ser del Estado Nacional, Provincial o Ciudad Autónoma. 2441, declaración de vacancia. A pedido de cualquier interesado del Ministerio Público se deben declarar vacante la herencia si no hay herederos aceptantes ni el causante ha distribuido la totalidad de los bienes mediante legados. Al declarar la vacancia, el juez puede designar un curador de los bienes. La declaración de vacancia se inscribe en registros que correspondan por oficio judicial. Bien, hasta acá estamos, porque acá lo que nos pide el programa es la naturaleza y el origen de los bienes. El 24-25 habla de la naturaleza. Y esto es re interesante. Dice, en las sucesiones intestadas no se atiende a la naturaleza ni al origen de los bienes que componen la herencia excepto disposición legal en contrario. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Y esto ya no está en los libros. El 2277 que acabamos de ver, que habla de la transmisión de bienes por causa de muerte, vemos que tiene un inicio desde el mismo momento en que se produce la muerte del causante, ¿verdad? Ese es un hecho jurídico. Este hecho tiene un inicio, la muerte, pero tiene un fin. ¿Saben cuál es? La partición. Muy bien, 2363. Esto lo vemos en dos procesos, en realidad en tres, pero dentro del ámbito del derecho civil lo vemos en dos. En la sucesión y en el divorcio. El hecho causante del divorcio, ¿cuál es? La interposición de la demanda, ¿verdad? Y después, ¿qué tenemos? La partición y adjudicación de bienes. Acá pasa lo mismo. Y en el ámbito del derecho comercial, también lo tenemos en la quiebra. Pero no me voy a meter en ese mundo, que para mí es muy complicado. Y nadie nos llamó. Pero bueno, nosotros dentro del ámbito del derecho civil, tenemos dos procesos, que es el divorcio y la sucesión, que generan una comunidad de bienes. Esto yo se los voy a tratar de explicar ahora. Cuando ustedes vean sesión de herencia, lo van a volver a ver, y lo van a volver a ver toda la vida, porque como abogados, como operadores de derecho, siempre vamos a tener este orden público, donde la gente va a concurrir, porque hay algo que se quieren quedar. Fueran deudas, no sé si se pelearían por ver con qué nos vamos a quedar. Entonces, para que nosotros entendamos cómo es el régimen jurídico con relación a los bienes,
producida la muerte, se genera con todos los bienes del causante una comunidad. Ese estado de comunidad de los bienes hace que nazcan todos los derechos que ustedes estudiaron en la materia anterior. Por ejemplo, ¿cuál es el régimen de los bienes? Propios o gananciales, ¿verdad? Hay otro, pero no importa. Con relación a los gananciales, esa ganancialidad, ¿cuándo nace? ¿Con la muerte o con el divorcio? Porque, por ejemplo, una persona compra una casa y es el titular de dominio, ¿verdad? Un auto, una acción, una vaca. Es el titular de dominio. Una cuenta en el banco es el titular de la cuenta. Producida la muerte o el divorcio, eso ya genera la ganancialidad. ¿Por qué? Porque este señor o señora estaba casado. Entonces ya no puede disponer si no es con su cónyuge. Entonces todos estos bienes entran dentro de un estado de indivisión. Este estado de indivisión de la comunidad de bienes hereditarios nace con la muerte, termina con la partición. En el medio, esos bienes no son ni derechos reales ni derechos personales. Y les voy a poner un ejemplo. Ejemplo que con el pizarrón es mucho más fácil y lo vemos siempre, pero yo es para que ustedes entiendan, porque acá en la escribanía viene mucha gente y dice, mira, mamá y papá tenían una casa, papá murió, mamá quiere vender su parte. ¿Puede? Y yo les pregunto a ustedes, ¿puede? Ella tiene el 50%. Tiene que hacer la sucesión primero. ¿Por qué? Y porque no es de ella sola. Claro, lo Exacto. suceden los hijos. Exacto, pero me vas a decir, pero el que falleció es papá, no mamá, y mamá quiere vender su parte, o mamá nos quiere donar su parte porque tiene miedo de fallecer. Pero como les dije recién, por este 24-25, desde producida la muerte o el divorcio, pero acá desde producida la muerte, esa ganancialidad opera. Y todos los bienes entran dentro de esta comunidad, dentro de este periodo de indivisión. Ella no puede vender, porque ella se está adjudicando su 50% ganancial. Digo ella porque siempre nos ponemos primero los varones. Pero, entonces, esto que es algo muy común, y cuando ustedes los vayan a consultar, con relación a los bienes propios o gananciales, la ganancialidad opera con la extinción del régimen patrimonial del matrimonio, que se produce por muerte o por divorcio, nada más. Entonces, todos los matrimonios están condenados a extinguirse en algún momento. Entonces, ese momento, que en este caso es el 2277, es la muerte real o presunta de una persona, hace que con relación a lo patrimonial, eso quede en un estado de indivisión hasta que se decide hacer la partición. Y eso va a producirse después de dos momentos. En esto que estamos viendo nosotros, que es la sucesión intestada, luego de la acreditación procesal de qué juez corresponde, qué documentación acredita la muerte y el vínculo con cada uno de las personas que creen tener derecho a esta vocación, a este llamamiento, una vez que se acredita todo eso, el juez va a dictar un acto, un auto, muy importante, que se llama declaratoria de herederos, ¿verdad? Entonces, en la sucesión ad intestato, intestada, en esta que estamos viendo, el juez va a decir que por el fallecimiento de fulano le suceden como únicos y universales herederos sus hijos, su padre, su cónyuge, etc. Esta es una primera etapa, que en el divorcio la equiparamos ¿con qué? Con la sentencia de divorcio, que va a ser retroactiva
al día de la presentación de la demanda. ¿Ok? ¿Sí? Y una vez que tenemos declaratoria, que en lo que van a ver mañana, por ejemplo en la sucesión testamentaria como acto voluntario, ese testamento, el juez ¿qué va a decir? Que aprueba el testamento en cuanto a sus formas, o no, pero si aprueba el testamento en cuanto a sus formas, se va a hacer lo que el testamento estipuló. Entonces tenemos la declaratoria de herederos en este acto, donde el juez la dicta cuando acredita que este llamamiento es legal. Y viene una segunda etapa, que puede existir o no, que es la de los bienes. Acá se van a presentar los bienes para que las personas declaradas herederas puedan disponer. Decime. Pensé que habías levantado la mano. Bueno, entonces, el 2424 establece, yo acá tengo un gráfico, establece diferentes cuestiones. Primero, el orden. El primer orden con relación a la prelación es el de los descendientes. Hoy llamados legítimos, antes llamados forzosos. Legítimo, legitimario. Este descendiente excluye a los ascendientes y a los colaterales, ¿verdad? Y siempre concurre con el cónyuge supérstite. Si, por ejemplo, uno de estos descendientes muere Pedro está casado y tiene 3 hijos, A, B y C, muere A, en representación van a estar sus hijos, o sea, sus nietos. Esto es para Gabriela. Entonces, con relación al régimen de los descendientes, sí tenemos derecho de representación. Ahora, si no tenemos descendientes, vamos a ir al segundo orden, que es el de los ascendientes. Los ascendientes también van a ser herederos legítimos, legitimarios o forzosos, y el ascendiente excluye a los colaterales, concurre con el cónyuge y es desplazado por los descendientes. Y aquí sí no opera el derecho de representación. Acá no. O sea, muere una persona que no tiene hijos, no tiene padres, pero sí tiene abuelos. Acá lo tenemos que ver, es desplazado. Y no opera el derecho de representación con relación a los demás herederos. Cónyuge. Este es un tema, el cónyuge siempre sobrevive, uno de los dos. Él concurre con el ascendiente y con el descendiente. Es forzoso, es legítimo, excluye a los colaterales, concurre con los descendientes y con los ascendientes y no opera derecho a representación por cuestiones obvias. Y los colaterales, que según cómo estudien, yo los entiendo como sí que se llaman legitimarios, solo opera hasta el 4º grado. Y acá viene otra cuestión, ¿cómo contar los grados? ¿Saben ustedes cómo contar los grados? Bueno, yo les cuento. Opera hasta el 4º grado. ¿Cuál sería un 4º grado? Entonces siempre tenemos que ir a un denominador común o tronco. El 4º grado, ya les digo, es el primo. Pero ¿cómo llego al primo? 1er grado, mi padre. 2º grado, mi abuelo. 3er grado, mi tío. 4º grado, mi primo. Entonces, para poder ubicar los grados tenemos que siempre ir al tronco común y del tronco común ir por la rama que corresponda. Siempre pensándolo como un árbol genealógico. Entonces, en los colaterales solo opera hasta el 4º grado, es excluido por los descendientes, es excluido por los ascendientes, es excluido por el cónyuge,
opera solo en favor de los hijos y descendientes de los hermanos hasta el cuarto grado. Así que bueno, con relación a los bienes me queda decirles algo. El 24-25 dice, en las sucesiones intestadas no se atiende a la naturaleza ni al origen de los bienes que componen la herencia, excepto disposición legal expresa en contrario. Y acá hay algo que es muy interesante y que siempre se aplicó en la práctica, y hoy lo tenemos expresamente en un artículo que es el 2308. Yo por eso les pido que tanto en el 2308 pongan una llamada al 2425 y en el 2425 llamen al 2308. Esto lo reservamos para cuando vean cesión de acciones y derechos hereditarios. Pero lo que me adelanto es que producida la muerte de una persona y hasta la partición, como bien nos dijo Fiorella, todos los bienes van a estar en un estado de indivisión. Y dentro de este estado de indivisión, los negocios jurídicos que se realicen para poder pagar los gastos comunes de la sucesión, las cargas de la sucesión, el mantenimiento, va a ser por medio de contratos que van a estar dentro de esta masa que va a estar fuera del mundo de los derechos reales que conocemos y de los derechos personales. ¿Hasta cuándo? Hasta la partición. Por lo tanto, si en el caso que yo les planteaba, y esto es para que lo piensen, es así ahora, pero algunos jueces lo siguen pensando. Producido el fallecimiento de una persona que estaba por ahí casada con otra, y los dos eran titulares de derechos reales sobre un bien, y esos derechos reales eran derechos registrales, por ejemplo un auto, una casa, un departamento. El fallecimiento de una persona nosotros sabemos que hace que tengamos que iniciar la sucesión, como nos dijo Carolina, para determinar esa ganancialidad, y una vez dictada la declaratoria de heredera, pagadas las deudas, o sea, acreditado el activo, cancelado el pasivo, nos adjudiquemos lo que queda de la manera que nos pongamos de acuerdo en este acto partitivo con los coherederos. El 2308 establece la herramienta para hacerlo dentro de un contrato que se llama cesión de herencia, que como es tan particular, no está regulado en el mundo de los contratos, en el libro 3, sino que el artículo 1618 dice que la cesión de herencia, que es por escritura pública, nada, la tenemos desarrollada, no en la parte de los contratos, si bien es un contrato, pero por lo especial que es este contrato, está dentro del libro 5 de la transmisión de bienes por causa de muerte. Así que bueno, dicho esto, yo termino con esta primera clase. Espero sus preguntas. Sí, profe, una consulta. Cuando usted desarrolla el último punto en donde dice la sucesión intestada, hace varias menciones de los principios que rigen. ¿Cuáles serían los principios? Porque hacen principios que rigen, los que son relativos, y después los que son concernientes a los bienes. ¿Cuáles serían esos principios en los cuales se apoya? 424. Los principios, primero es el orden público. Acá no es un acto voluntario, sino tenemos una sucesión. Por eso está bien lo que vos me preguntás, porque yo les dije que la sucesión puede ser parte testada, parte intestada. De la parte intestada van a regir las normas de orden público que se establecen a partir del 24-24, donde nos dice quiénes son los herederos legítimos, cómo es la prelación, porque después viene sucesión del descendiente, del ascendiente, del cónyuge, de los colaterales, los derechos que tiene el Estado. Entonces tenemos un orden público de prelación.
de sujetos y de prelación. Después tenemos que los más cercanos son preferidos a los más lejanos. Esos son los grados. Entonces tenemos órdenes y grados. Tenemos que no todos concurren, pero sí el cónyuge siempre concurre con el ascendiente y con el descendiente. Y si no hay ascendientes ni descendientes, el cónyuge no concurre con los colaterales. Queda el cónyuge. Si no tenemos ascendientes, descendientes y cónyuges, tenemos los colaterales, que ese es el último grado de prelación, y ahí establecemos los grados. Esos vendrían a ser los principios de orden público que no se pueden modificar aunque no nos gusten. Pero sí tenemos la forma de decir, bueno, soy ascendiente, descendiente, cónyuge, ¿qué puedo hacer? Y volvemos al principio. Puedo renunciar a la herencia cumpliendo con las formalidades que la ley me pide, que no tengo que estar inhibido para disponer de los bienes, debo hacer la renuncia por escritura pública o por acta judicial, siempre y cuando, dice la ley, que es del 2015, ese sistema sea seguro. Tenemos el sistema URT. Eso es cuando es un acto voluntario, renuncio a la herencia. Cuando por sentencia judicial el juez me dice vos no heredás, que son los casos de indignidad, donde hay que probarlos, tenemos esos 3 años para iniciar la acción, tenemos el perdón del ofendido, como dice acá, si tenemos un testamento posterior donde lo designa por ahí o lo mejora, etcétera, etcétera, siempre y cuando el ofendido hubiera tomado conocimiento de esa ofensa. Y después tenemos cuando la ley misma le quita y fulmina esos efectos, como por ejemplo el divorcio o el que ha manifestado. Hoy el divorcio es diferente, porque todo esto es parte de una evolución. Hace 5 años que tenemos un divorcio donde no hay que acreditar ninguna causal. Simplemente se terminó el amor. Pero hasta hace 5 años, y desde el año 87, yo cuando empecé la facultad no había divorcio. Entonces los debates por la ley de divorcio, que después fue la 23.515, eran tremendos, y había una grieta que la del aborto es así de chiquitita. Y la gente se va a divorciar igual, o no. O sea, y eso no tiene tantos años, tiene 32, 33 años. Entonces tuvimos desde 1889, desde el matrimonio de la ley Sáenz Peña hasta 1887, la gente le pasaba lo mismo que nos pasa a nosotros ahora, pero se divorciaba, no se divorciaba, o mentía, o vivía de otra manera, era un cambio cultural, y después llega el divorcio, había separación, era todo un problema. El divorcio, con el divorcio contradictorio, fue muy complicado y tan tortuoso, por todo lo que nosotros ahí sí somos partícipes de esta historia, escuchamos que la gente, ¿saben qué hizo? Se dejó de casar. Entonces tenemos que regular las uniones convivenciales, que tienen efectos protectorios similares al matrimonio, pero por suerte y todavía no de este libro quinto. Tenemos derecho a la vivienda del conviviente supérstite por 2 años, que con el matrimonio es vitalicio. Tiene el conviviente derechos a la jubilación y a la pensión, pero no tiene derechos sucesorios, porque para eso tiene que contratar. El matrimonio es un contrato. Yo sé que dentro de esta cátedra se propugna a que el conviviente también tenga derechos hereditarios, pero el 2424 no lo prevé. Particularmente, me parece que esa protección la tiene el que planifica de otra manera, y nosotros como operadores jurídicos, más allá del lugar donde estemos, nuestra función siempre es asesora. Y a veces, en los ámbitos que nosotros nos manejamos, no toda la gente es vulnerable. Mucha gente no se quiere casar porque justamente no quiere que su pareja lo herede,
porque tienen hijos de un primer matrimonio, de un segundo matrimonio, de un tercer matrimonio, de un lado, del otro, y no toda la gente es vulnerable. Así que dentro de esto que yo les digo, el asesoramiento, este libro de transmisión nos vincula directamente con familia, con reales, con contratos, con obligaciones. O sea que es un cierre, que ustedes lo van a tener más adelante con el libro sexto, que es el Derecho Internacional Privado. Así que bueno, si tienen otra pregunta, les contesto. Si no, nos vemos el lunes que viene. Gracias, profe. ¿Más? Sí, profesor, ¿nos podría pasar su mail por si tenemos alguna pregunta para hacerle después? ¿Cómo no? Mail es todo con minúscula, escribanía, Pagni, P-A-G-N-I, @gmail.com. Cualquier pregunta, yo los leo todos los días, por ahí se los contesto al otro día, pero no es que no los lea. Y si no, tenemos el chat. ¿Están en el chat? Sí, yo he leído cosas. Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene y cualquier duda yo se las contesto. Bueno, Gracias. muchas gracias, Bueno, profesor. un gusto y suerte en este pequeño trimestre, cuatrimestre que vamos a tener, bimestre. Sí, bimestre. Bueno, Gracias. saludos. Nos vemos. Que ande bien. Adiós. Gracias, buen día.